Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es una vez más su programa Crisol Mediático, en donde fundimos la información y le damos contexto. Eh, el día de hoy voy a hacer un análisis junto con ustedes, por supuesto, de lo que también hemos venido escuchando de algunos comentarios. Un análisis, recuerden que son de corte académico, no son espectaculares ni en relación a querer hacer un medio de comunicación masivo, sino básicamente la gente que se acerca o que se acerque a este canal va a ser para aprender, como si estuviera en la universidad, ¿sí? Tratando de proporcionar a través de este medio información que nos permita generar una cultura y una base para que posteriormente, con nuestras propias bases, con lo que vayamos aprendiendo en este canal, nosotros tengamos una propia visión sobre el mundo y posteriormente seamos autónomos. Por eso mismo, en ocasiones van a notar que nuestra intención no es tanto generar likes, dinero, sino simplemente el hecho de que ustedes también en un futuro tengan un pensamiento autónomo a través de conocimiento de corte de facultad, de universidad, ¿sí? En ese sentido, ya teniendo esto en cuenta por parte de ustedes y por parte mía, quiero comentarles que el día de hoy vamos a hablar de Irán. Sí, de Irán. Miren, esto surge en relación a lo que está sucediendo en Afganistán. Hace unos días platicábamos también aparte de los escenarios que se pueden venir dando. Ojo, nosotros no vamos a tomar escenarios de cuando sucede una situación, inmediatamente la vamos a dar a conocer. Esa se la vamos a dejar a los medios de comunicación masivos. Nosotros vamos a esperar un poco a que se den los hechos y posteriormente ya le daremos un filtro, le daremos una visión, porque nosotros no somos un medio de comunicación que pretendemos este, generar la vista, ¿no? El like, no. Ojo, vamos a estar haciendo actualizaciones. Recién hicimos una de cómo estaban gobernando los talibanes, pero eso no significa que no estemos observando lo que esté pasando. Si ustedes nos siguen constantemente, seguramente les iremos dando información acerca de la actualidad. Por ahora que están sucediendo cosas, estaremos pendientes para posteriores análisis, ¿no? Lo que está pasando ahorita en el aeropuerto, los conflictos que ahorita se están dando, las fechas de resolución, etcétera. Pero por ahora este tipo de encuentros que tenemos son para que nos sirva, independientemente de lo que nos digan los medios de comunicación, nos sirva a nosotros para darnos una base y poder tener un criterio de lo que está pasando allá afuera, porque nos llueven. Y si no tenemos un método o una base de conocimiento por la cual nosotros filtrar la información, estaríamos perdidos a criterio como títeres de los medios de comunicación masivos, de lo que nos quieran decir. Bueno, en ese entonces, tomando esto como inicio, vamos a empezar la clase de hoy o el estudio de hoy. Miren, pensando en relación a lo que está pasando otra vez en Afganistán, hubo una entrevista o una conversación que tuvieron dos analistas de un medio de comunicación considerado de los que producen mejor información. Entonces, leyéndolo, me surgió algo muy interesante. Miren, vamos a la página, se las voy a compartir. Es el medio se llama el Scrum y hicieron una conversación Marshall Auerbeck. Él es un analista
reconocido aquí en el Scrum, y Patrick Lawrence también es otra persona reconocida dentro de este medio de comunicación. Y miren, esto fue el 17 de agosto. No estoy diciendo que sea lo más actual, ya 15 días no significa que sea antiguo, pero aquí hay un dato muy interesante que me llevó a la expectativa de que aprendamos qué es lo que pasó en Irán. Miren, dice Patrick Lawrence, ¿cuál es la relación entre los talibanes? Voy a hacerlo más grande. ¿Cuál es la relación entre los talibanes y la población afgana? Contesta, ¿qué harán los talibanes al formar un gobierno? Perdón, fue otra pregunta. Aún no tenemos respuestas a estas preguntas, pero debemos tener cuidado de señalar que nuestra prensa tiene la costumbre de informar sobre otras naciones desde la perspectiva de sus élites. Irán, como se acaba de señalar, es un ejemplo de esto. En nuestro tiempo y cerca están Nicaragua y Venezuela. Los talibanes, una vez en el poder, se convertirán en carniceros, abusadores de mujeres y todo lo que leemos sobre ellos en la prensa. En la historia, en estos puntos es pobre y estamos en los primeros días, pero es más probable, en mi opinión, que formen un gobierno no muy diferente al de Irán después de que el Shah fue exiliado. Aquí le ponen a Cuernavaca, pero fue exiliado a Estados Unidos o se fue a Estados Unidos. La ley Sharia prevalecerá en asuntos como el hijab. ¿Por qué aparece aquí Cuernavaca? Porque es una traducción del Google. La ley Sharia prevalecerá en asuntos como el hijab, pero aquellos que deseen ser educados serán educados. Aquellos que deseen trabajar funcionará. No habrá decapitaciones, como es una práctica aceptada en Arabia Saudita. Los líderes talibanes se han hecho públicos a este efecto en los últimos días. Acaban de afirmar que ellos, los sunitas, no emprenderán una persecución sectaria con los chiitas. Es una ventaja para ellos en el contexto internacional proceder así. No lo olvidemos y difícilmente este imperativo se pierde para los líderes talibanes. Fíjense que nosotros hemos estado sacando pequeñas cápsulas en el que estamos demostrando los dichos que está diciendo eh, Patrick Lawrence en esta entrevista, o más bien su compañero Marshall Auerbach, en el sentido de que los talibanes ahí la llevaban, estaban dando gobernabilidad, habían estado tratando de hacer la paz con el vicepresidente que quedó por Ghani, ver que haya un tipo de paz, estaban haciendo conferencias ante la prensa, etcétera, ¿no? O sea, se veían con buenas intenciones. Entonces, en ese sentido, me llamó la atención que teman Occidente, tema que sean como Irán. Entonces, es ahí donde nace la idea de este programa. ¿Qué es Irán? Por qué le temen a que se iranice el Afganistán? Entonces, la clase de hoy, el estudio de hoy, se va a enfocar en definir a qué se refiere este asunto. Entonces, voy a dejar de compartir y vamos hacia nuestra sesión. Vamos a compartir pantalla. Y aquí está. Miren, entonces vamos a iniciar con Irán. Durante el siglo XIX y casi el XX, Europa en específico, Inglaterra y Francia dominaban casi el 85% del mundo, principalmente en Asia y África. Cabe recordar que ellos eran prácticamente dueños de Europa. El Medio Oriente fue el considerado como zona más problemática para ellos. Vamos a poner cuál es el Medio Oriente. Miren, el Medio Oriente es esta zona de aquí. Hoy nuestro estudio va a abarcar esta zona de Irán.
¿sí? Pero cabe recordar que esto le pertenecía prácticamente a los europeos. Ok. Muchos analistas coinciden en que por querer adueñarse de los recursos naturales han creado un discurso anti-Oriente. Los europeos han creado un discurso anti-Oriente porque quieren que estas colonias que eran suyas sigan siendo de ellos, que les continúen perteneciendo. Cabe recordar que esta parte se la dividieron en la Guerra Fría los norteamericanos y la extinta Unión Soviética. En la actualidad, son la revolución tunecina y la caída de Mubarak el primer ataque contra la globalización. En algún momento, si tenemos oportunidad, también revisaremos esas dos revueltas o guerras que se consideran de las primeras guerras antiglobalización. Cuando hablamos de globalización estaríamos pensando en la perspectiva occidental o de Estados Unidos. Por su parte, Irán cuenta como ventaja al Islam, pues son seguidores fieles. Ok, entonces ya tenemos ahí lo primero. Vamos a iniciar directamente con Irán. La dinastía Pahlavi, que gobernó Irán desde 1922 a 1979, dejó al pueblo en la quiebra. A ver, vamos a conocer a la dinastía Pahlavi. Miren, les voy a pasar una foto para que conozcan a la dinastía Pahlavi. Esta es la dinastía Pahlavi. Ellos gobernaban Irán desde 1922 hasta 1979. Antes de ser islamistas, tenían el modelo de Occidente en Irán. Lo que llevó a su caída fue la Revolución Blanca en 1962. Digamos que era algo que querían emprender los propios, la propia dinastía Pahlavi. Ellos habían puesto algunos cambios y eso le llamaron Revolución Blanca. El programa que pretendía occidentalizar a Irán, otorgándole la riqueza petrolera a las minorías pro-estadounidenses. Al ser aprobado por el Congreso, trajo como consecuencia el arresto de Jomeini por sus críticas sobre la implementación de dicho régimen. Disturbios en todo el país que dieron como consecuencia 15,000 muertos por parte de la policía. A ver, vamos a ver una fotografía de los disturbios que se dieron tras el encarcelamiento de Khomeini. Miren, aquí está. Listo, sigamos. Pues tenemos 15,000 muertos. Hasta 1950 hubo una moralización para poder imponerse a la corrupción de dicho modelo. La población en el periodo de 1962 a 1979 pidieron la salida del Shah. El Shah es la dinastía Pahlavi, los que habían hecho la Revolución Blanca, pero eran reprimidas por el Sabak. El Sabak era un grupo anti-revolucionario que era como la policía, una policía interna del Shah. Perdón, el ayatollah Khomeini, tras estar exiliado, alcanzó a movilizar a todo el país.
Entonces, el SAVAK, ahorita vamos a ver cómo eran. eh, la gente, por estos disturbios, el Shah alcanzó a movilizar a algunas personas porque veían que pues era injusto, ¿sí? Pero a ver, antes les quiero mostrar, quiero leerles qué es esto de la SAVAK, de la SAVAK. Este es un documento sacado, déjenme ponerles este es un documento que les voy a leer rapidísimo, sacado de La Vanguardia, que nos explica qué es esto de la SAVAK y qué es lo que hacían y por qué los iraníes se molestaban de esta policía que pertenecía al Shah. La SAVAK se ensañaba arrestando y torturando a los opositores, pero el proceso de desmembramiento del régimen imperial era ya imparable. Desde Estados Unidos, el presidente Jimmy Carter presionaba para que el Shah introdujera ciertas reformas democráticas, lo que irónicamente contribuyó a acelerar los acontecimientos. Conscientes del apremio americano, los iraníes salieron a la calle con más ímpetu. A pesar de la brutal represión, la gente empezaba a perder el miedo y las manifestaciones masivas se sucedían. En diciembre de 1978, 1 millón de personas desplegadas por Teherán determinaron luchar hasta derrocar al Shah y pidieron a Khomeini, por entonces en Francia, por la coacción de Irán al vecino Irak, que tomase las riendas. Finalmente, a principios del 79, el Shah pactó su salida del país con Bakitar, un opositor moderado que él mismo había nombrado primer ministro 15 días antes de un tardío intento de apaciguar la situación. Aquí, antes de que nos adelantemos a los sucesos, vemos cómo era reconocido tanto Khomeini y como quiénes eran o qué eran las SAVAK. Entonces voy a continuar con el relato. La población, ok, entonces Khomeini regresa y ya consigue algunos movimientos. Su llegada del Ayatollah fue en 1979. La monarquía del Shah, Reza Pahlavi, dimite. Él se asila en Estados Unidos. Le encarga a Shapur Bakitar negociar con la oposición, o sea, el Shah, pero no lo consigue. Algunos políticos incluso fueron ejecutados. Les voy a mostrar una foto en donde ya está la movilización cuando el Shah regresa y la gente, digamos, lo apoya o lo está viendo. Bien, aquí está la foto. La movilización nos habla de 1 millón de personas, de que la gente está muy contenta de que regrese, de que se vaya el Shah y que Khomeini ahora le toca gobernarlos. Vamos a nuestro relato. Se vota a favor de un gobierno islámico. Se crea una nueva constitución, creándose la República Islámica de Irán. Les tengo una foto de cómo estaba la gente formada para votar la constitución. Miren, aquí están la gente formada, aquí este señor de regreso, la gente formada para votar aquí adentro. Ok. Voy a regresar al relato. Se crea una nueva constitución creándose la República Islámica de Irán. Islam es, implica religión, ¿sí? Es la religión islámica.
¿ok? Y a estos también se les denomina musulmanes, son quienes practican el islamismo. Lo que se considera entonces a partir de ahí la revolución islámica, el hecho de que hayan votado, de lo que hicieron, ya se le consideró la revolución islámica por los historiadores o por los analistas. Decide incluir la Sharia como ley islámica, es decir, cambian el modelo que tenían y jurídico o judicial, ahora esto se va a llamar Sharia, esa es su ley, para su poder judicial, erradicando el zarismo ruso y el burocratismo occidental. Tal poder está por encima del poder ejecutivo. Su objetivo será derrocar a los gobiernos impuestos por los imperialistas. Destaca que el líder supremo no tiene límites en su poder sin restricciones, pues determina las directrices del Estado. Entonces tenemos un burocratismo por parte de Occidente, tenemos, digamos, la forma de gobierno que también la vienen a disminuir. Ojo, el poder ejecutivo, aunque tenga las riendas de todo, como aquí, como el presidente, pero también tiene que acatar la Sharia. Vamos a continuar. Hubo una toma posteriormente, ya que regresan, hacen la Constitución. Fíjense, hubo una toma de la Embajada de Estados Unidos en 1979, ahí mismo, en Irán, que derivó en sanciones por la Corte Internacional, sentencia que Irán no respetó, lo cual hizo que Estados Unidos iniciara operaciones en 1980 y congelara cuentas del Shah. Este fue un suceso muy marcado en esa época, muy escandaloso, porque imaginen que la sociedad toma una embajada. Es muy delicado. Voy a ponerles aquí algo que tengo preparado. Denme un segundo. Les tengo una fotografía muy interesante para que la vayan viendo sobre, sobre la famosa crisis de los rehenes. Aquí está. Aquí, ese es un político norteamericano que fue tomado y les voy a leer cómo sucedieron los hechos de acuerdo al Instituto de Relaciones Internacionales de La Plata. El 4 de noviembre de 1979 comenzó lo que se conoce como la crisis de los rehenes, que se extendería por 444 días. Ese día, un grupo de estudiantes iraníes, los discípulos del imán, es decir, del ayatolá, fieles seguidores de la Revolución Islámica, tomaron por la fuerza la embajada de Estados Unidos en Teherán y secuestraron a quienes residían en ella. La cifra de los rehenes oscila entre 55 y 90 personas, según las fuentes. Los antecedentes a este acto sin precedentes son claramente políticos, pero no hay que descartar que también incluían un fuerte factor religioso. Este episodio se produjo tras la caída del Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, quien había implementado un sistema autoritario, había expropiado los latifundios, había implantado el sufragio femenino y una marcada tendencia hacia el laicismo. Desde el punto de vista de sus políticas económicas, estas solo enriquecían a las pequeñas élites y su relación con Occidente era cada vez más estrecha. La revolución fue liderada por un líder religioso, el ayatolá Khomeini, en 1979. Poco tiempo después, el gobierno definió su política ideológica, claramente orientada a retornar al modelo islámico y a distanciarse de los Estados Unidos. En este contexto, Washington decidió dar asilo al Shah y a su familia, lo que generó la reacción de un sector radicalizado de jóvenes iraníes. Los secuestradores exigieron al gobierno estadounidense que extradite al Shah a cambio de la libertad de los rehenes. La radio oficial iraní calificó a la embajada americana
como un centro de espionaje que conspiraba contra la revolución. El mismo Jomeini apoyó públicamente la toma de la embajada y llamó a una lucha sin cuartel contra el Gran Satán. Durante el secuestro, 6 personas escaparon y ya a finales del mes de noviembre, otros 13 rehenes, mujeres y afroamericanos, fueron liberados. Finalmente la situación se estabilizó y 52 personas permanecieron retenidas en la embajada. En Estados Unidos gobernaba en ese momento el demócrata Jimmy Carter, que inició una política de presión sobre Irán, básicamente medidas económicas, como la paralización de las importaciones de petróleo, congelamiento de cuentas bancarias de Irán en bancos americanos y expulsó a numerosos iraníes del país. Aparte de eso, el presidente intentó la opción de un rescate militar. Su primer plan, elaborado durante el mismo mes de septiembre, fue desechado a causa de la invasión soviética en Afganistán en diciembre de ese mismo año. Finalmente, en 1908, Carter tomó 2 medidas radicales. Amplió la presión económica, declarando un embargo total de bienes, exceptuando medicamentos y medicinas, y autorizó una misión de rescate. Esta operación fracasó estrepitosamente. En noviembre, el presidente perdió las elecciones y finalmente un acuerdo entre Estados Unidos e Irán con la mediación de Argelia se firmó el 19 de enero de 1981 en la capital argelina. Washington levantó las sanciones económicas decretadas tras la toma de la embajada el 20 de enero, minutos después de que Ronald Reagan tomara posesión de la presidencia, mientras Carter volaba hacia Georgia como un ciudadano común. Irán libera a los rehenes. Es evidente que este acontecimiento marcó un antes y un después en las relaciones entre estos dos países, cuyas diferencias desde este momento seguirían desarrollándose hasta nuestros tiempos. Santiago Gasperini. Muy bien, déjenme tomar agua. Vamos a volver a las diapositivas. Una vez más la fotografía para que la tengan ahí presente. Ahí están los jóvenes y un embajador de Estados Unidos. En Estados Unidos se impone sanciones a cualquier firma que realice inversiones en Libia y a Irán, acusados por tener armas nucleares y no acatar sanciones de la ONU, respectivamente. Libia sí cumplió después. Entonces, Irán sí llegó al acuerdo, pero lo que le solicitaba la ONU no lo acató. La infraestructura nuclear se heredó de las autorizaciones al Shah desde Kissinger. Ojo, acuérdense que aquí tenemos que se le acusa a Irán de tener, digamos, armamento nuclear o la producción de nuclear, pero este permiso lo hereda Khomeini del Shah. O sea, esta autorización pues, fue negada posteriormente a que acabaron con el Shah. A Irán, además, se le acusó de entrenar milicias en contra de Estados Unidos en Irak, armar y entrenar al Hezbollah y al Hamas en su lucha contra Israel, pero no ha sido probado, aunque abiertamente Khomeini incluyó a Israel como un quiste de Medio Oriente. Irán se encuentra rodeado por bases militares de Estados Unidos y como es la tercera potencia en reservas petroleras del mundo, se considera en peligro. Miren, vamos a ver dónde están las bases para que vean. Aquí está Irán y aquí están las bases militares de Estados Unidos al lado de Irán. Por eso se siente en peligro, porque además tienen mucho petróleo y rodeados de bases militares.
Además de que pues tienen problemas también, ellos, Irán, por lo que dicen, tienen problemas también, consideran aliados a Israel. Entonces también ahí los protegen los norteamericanos. Este es Irak, para que vean en dónde está ubicado, ya lo vimos, ¿no? Esta parte ya la vimos. Relatan que Israel ha colocado submarinos frente a sus costas y Estados Unidos ha reunido una flota de submarinos en el Golfo Pérsico. Saben que Estados Unidos, con sus acusaciones, sería capaz de una intervención como en Irak o en Afganistán. Miren las costas, aquí están las costas, aquí está Irán, Irán aquí está, este es el Golfo Pérsico, ¿sí? Entonces aquí comentan que también han puesto los israelíes, ¿sí? Eh, barcos, bases de atacar y se sienten comprometidos. En la anterior también vemos, ¿no? Como aquí están por parte de Emiratos Árabes, por Qatar, en Omán, ¿sí? Se sienten en peligro. Ha crecido tanto que ahora producen nanotecnología, aeroespacial y biotecnología. A pesar de todo esto, Irán, de que, digamos, sacó al país y no pueden hacer negocios con otros países, ellos mismos han tenido, es como un embargo que les, como el de Cuba, ¿sí? Y ellos mismos han levantado a su país al grado de que ya producen nanotecnología, tecnología aeroespacial y biotecnología. O sea, realmente han superado su crisis en contra de lo que se piensa de ese tipo de bloqueos económicos. Se teme que sea un ejemplo para otras naciones musulmanas. En 32 años ya es una potencia mundial, no solo regional. ¿Sí? En 32 años, después de lo que era, ya se le considera poderosa. El Consejo de la ONU negoció en 2015 con Irán el levantamiento paulatino de sanciones a cambio de inspección internacional de las capacidades nucleares autorizado por el siguiente presidente o el siguiente ayatolá, que fue Ali Khamenei. Entonces, la ONU constantemente está haciéndoles revisiones de su armamento nuclear para ver que no lo rebasen. Ahí es donde tienen ellos un acuerdo para que no se salgan de su de ese número y los estén revisando constantemente, lo cual ellos también consideran que es algo injusto, porque hay ciertos países que no los revisan y que no tienen números y se ensañan exclusivamente con este país. Y bueno, ahí vamos a dejar el estudio del día de hoy en relación a por qué le temen a Irán en Estados Unidos u Occidente de que las demás naciones musulmanas tengan el, el ejemplo de ellos y de repente ya renazcan y dejen de depender y sean por sí mismos fuertes. Ahora, van a decir, quizá queda un poco corto en el estudio. Lo que pasa es que este se va a dividir en dos. Todavía vamos a ver el conflicto que tiene con Irak, ¿sí? Que es prácticamente a la par de este asunto, ¿sí? Entonces, me gustaría por ahí hacer un corte y, y empezar a tocar el tema del conflicto que tienen prácticamente seguido con este asunto de que se dan los hechos, pero eso sí, quiero que quede la división de la respuesta, de por qué puede ser que los talibanes se conviertan algo así como Irán, y es a lo que le teme justo Occidente. Ya entrar en el asunto de la lucha contra Irak
sí tiene consecuencias de lo que estamos viendo ahorita, pero sí me gustaría hacer un video, digamos, distinto a la pura idea de lo que se tiene de Irán. Ojo, esto no es exhaustivo de lo que es Irán. ¿Por qué? Porque todavía nos falta ver, digamos, cuestiones contemporáneas, pero al menos, por lo menos ya tenemos una idea clara de lo que sucedió con la Revolución Islámica, en lo que se han convertido. Después tendremos ya la idea de cómo se dieron los hechos contra Irak y posteriormente ya entraríamos a un Irán, una investigación de un Irán contemporáneo, pero por ahora es contestar la pregunta de por qué, qué significaría que Irán, perdón, que Afganistán se pueda convertir en un Irán. Bueno, en fin, me despido por ahorita. En un ratito más estaríamos enviando el siguiente video para que veamos el conflicto que tuvieron Irán e Irak. Bueno, cuídense mucho, si pueden pónganle like, por favor, si les gustó el video, pónganle like, por favor, y seguimos en contacto.